Hola chicos, yo soy Andrea Godoy y hoy día veremos biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Son moléculas biológicas que cumplen funciones específicas en el organismo humano. El organismo humano tiene una composición química, esta está dada por bioelementos y que forma biomoléculas. Estas biomoléculas se clasifican en inorgánicas como el agua y las sales minerales, y las orgánicas, que aquí tenemos los glúcidos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, como compuestos inorgánicos tenemos el agua, que es el compuesto más abundante en los seres vivos, de un 65 a un 95% de su masa. Este porcentaje varía dependiendo del metabolismo del organismo. Presenta una estructura angular con polos positivos en los hidrógenos y un polo negativo en el oxígeno. Esta molécula es eléctricamente neutra, sin embargo, la diferencia de la electronegatividad de los átomos de oxígeno y de hidrógeno provoca un desplazamiento de los electrones hacia el átomo de oxígeno. El resultado es que cada uno de los átomos de hidrógeno posee una carga local positiva, mientras que el átomo de oxígeno ofrece una carga local parcialmente negativa. Como consecuencia, la molécula no tiene carga neta, constituye un dipolo eléctrico, ¿ya? Esta polaridad provoca la atracción electrostática entre las moléculas de agua, formándose los puentes de hidrógeno. Como propiedades físico-químicas del agua y su función en los seres vivos, tenemos que tiene una fuerte polaridad, donde las moléculas polares de agua atraen iones y otros compuestos polares. Esto hace que se disocien y además puedan disolverse en las células muchos tipos de moléculas. Esto permite la gran variedad de reacciones químicas y el transporte de numerosas sustancias, como por ejemplo al disolver moléculas polares como el cloruro de sodio, o más conocido como sal de mesa, y también tenemos el agua como el compuesto más abundante del plasma sanguíneo. También tenemos que tiene un elevado calor específico. Esto quiere decir que el agua puede absorber una gran cantidad de calor, mientras que su temperatura solo va a subir ligeramente. Esto la convierte en un buen aislante térmico, ya que mantiene la temperatura interna de los seres vivos, como nosotros, a pesar de la temperatura exterior. La temperatura corporal va a permanecer relativamente constante. Como número 3, tenemos que tiene un alto calor de vaporización. Bueno, el agua tiene la propiedad de absorber mucho calor cuando cambia del estado líquido al gaseoso. Por lo tanto, para que una molécula se escape de las que están cerca, tienen que romperse las uniones. Y para romper estos puentes de hidrógeno se necesita una gran cantidad de energía, ¿ya? La vaporización del agua por la sudoración enfría el cuerpo. Esta propiedad es utilizada como mecanismo de regulación térmica. Por eso cuando nosotros tenemos fiebre comenzamos a sudar, para así enfriar el cuerpo y con ello disminuir la temperatura. Como número 4 tenemos la fuerza de cohesión, donde la cohesión es la tendencia de las moléculas de agua a estar unidas entre sí. Esta la hace un líquido prácticamente incompresible. Además, las moléculas de agua se unen por puentes de hidrógeno, ¿ya? El agua también actúa como lubricante o como almohada para protegerla frente a lesiones por fricción o traumatismo, ¿ya? Por golpes fuertes. Aquí como ejemplos tenemos al agua presente en las articulaciones y en el líquido cefalorraquídeo. Por último tenemos a los estados del agua, que cuando la temperatura baja desde los 4 grados Celsius, empieza a aumentar su volumen y a disminuir su densidad. Así como las capas de hielo en los lagos, los mares se mantienen en la superficie, lo cual esto lo va a aislar al medio acuático de las bajas temperaturas, ¿ya? Como compuestos inorgánicos también teníamos a las sales minerales. Estas las podemos encontrar disueltas. La mayor parte de las sales se hallan disueltas en los medios acuosos. Estos están formando electrolitos, como en el caso del sodio, el potasio, el calcio, el cloruro, el bicarbonato y el fosfato, ¿ya? Estos iones participan en muchas reacciones químicas. Por ejemplo, regulan el pH y participan en la formación de potenciales eléctricos, ¿ya?
Además, es importante considerar que las sales como el sodio y el cloruro mantienen el equilibrio hidrosalino, o sea, nuestra homeostasis. También la podemos encontrar de formas precipitadas, donde estas forman estructuras sólidas y rígidas, como el caso del fosfato cálcico, que cuando precipita sobre una matriz de proteínas fibrosas, forma los huesos. También las podemos encontrar en formas combinadas, donde algunos iones inorgánicos se encuentran formando parte de moléculas orgánicas, como es el caso del hierro en la molécula de la hemoglobina y el magnesio en la clorofila. También tenemos algunos iones que se asocian a enzimas actuando como cofactores enzimáticos. Ahora pasamos a los componentes orgánicos. Aquí tenemos los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, y estos también son llamados glúcidos, azúcares o hidratos de carbono. Estos dos últimos nombres no son del todo apropiados, pues no todos son dulces ni se trata de moléculas cuyos carbonos estén hidratados. Estos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En los monosacáridos, aquí tenemos la ribosa y la desoxirribosa, que me faltó marcarlo ahí, donde estos dos son precursores de los nucleótidos y ácidos nucleicos. La ribosa, como el RNA, y la desoxirribosa, como el DNA. Ambos se localizan en el citoplasma y en el núcleo. Después tenemos la glucosa, que es una fuente de energía y forma parte estructural. Se puede encontrar el almidón, en el glucógeno, la maltosa, la lactosa, la sacarosa, la celulosa y la quitina, ¿ya? Después tenemos la fructosa, que se puede convertir en glucosa y además es la fuente de energía para el espermio. Y estas se pueden encontrar en la fruta, sacarosa y en el semen. Luego tenemos la galactosa, que igual se puede convertir en glucosa y forma parte estructural forma parte estructural de la célula, ¿ya? Y la podemos encontrar en la leche. También tenemos a los disacáridos, que aquí tenemos a la maltosa, que está formada por dos glucosas, y la podemos encontrar en la degradación incompleta del almidón y en las semillas. Luego la sacarosa, que está formada por una glucosa y una fructosa, y que está en la beterraga y en la caña de azúcar. Y por último tenemos la lactosa, que se forma con una glucosa y una galactosa, y esta la podemos encontrar en la leche. Todos estos disacáridos van a servir como fuente de energía, ¿ya? Por último tenemos a los polisacáridos, que acá tenemos el almidón. Esta se va a encontrar en la raíz, en los tallos, en la hoja de las plantas, y que va a ser ocupado como fuente de energía. También tenemos el glucógeno, que va a ser ocupada como reserva energética en los animales y en nosotros, y están ubicados en el hígado y en el músculo esquelético, ¿ya? También tenemos a la celulosa, que forma parte de la célula vegetal y va a otorgar rigidez a las células y a los tejidos. ¿Cómo se forman estos disacáridos? Bueno, la formación de disacáridos está por la unión de dos monosacáridos, ¿ya? Y esto va a ser posible mediante un enlace glucosídico, que solo pueden romper las enzimas hidrolasas. Acá, mediante el proceso llamado condensación o síntesis por deshidratación, se va a liberar una molécula de agua, quedando un oxígeno, el cual se convertirá y se unirá con el otro monosacárido. La reacción inversa a esta se va a llamar hidrólisis, ¿ya? Donde se romperá el enlace mediante a la enzima hidrolasa, la cual requerirá de una molécula de agua, ¿ya? Bueno, acá tenemos muchos ejemplos de disacáridos, los cuales mediante la hidrólisis se convertirán en monosacáridos. Acá tenemos la maltosa, que mediante la enzima maltasa y una molécula de agua va a formar a dos glucosas, ¿ya? Tenemos la sacarosa,
mediante la sacarasa, una molécula de agua, va a formar glucosa y una fructosa, ¿ya? La lactosa, mediante la lactasa y una molécula de agua, va a formar glucosa y una galactosa. En la formación de polisacáridos, tenemos que esta es la unión de una multitud de glúcidos, o sea, normalmente más de 10, y se diferencia con los oligosacáridos, es que estos se unen entre 2 a 10 glúcidos solamente, ¿ya? Como compuesto orgánico vamos a tener a los lípidos. Estos constituyen una familia bastante heterogénea de biomoléculas y que están formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno en baja proporción, ¿ya? Lo único que tienen en común es su gran insolubilidad en agua, o sea que son hidrofóbicas y no forman parte de los polímeros. Dentro de esto tenemos a los ácidos grasos, que presentan un grupo carboxilo y que está unida a una cadena hidrocarbonada polar, que puede ser saturada o insaturada. Su doble naturaleza es la que permite considerar moléculas anfipáticas, que esto significa que tiene una cabeza polar hidrofílica y colas apolares hidrofóbicas. ¿Ya? Existen dos tipos de ácidos grasos, los saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados presentan enlaces simples entre sus átomos de carbono, como no presentan ningún enlace doble. Cada átomo de carbono está saturado por átomos de hidrógeno. Acá se ve que no tiene enlaces dobles y que tiene una cadena lineal. Es el caso del ácido palmítico. Y por otra parte tenemos a los ácidos grasos insaturados, que estos presentan enlaces dobles entre los átomos de carbono que causan que la cadena hidrocarbonada se flexione, ¿ya? La presencia de simple o doble enlaces trae consecuencias en el empaquetamiento de la molécula. Acá vemos que tiene doble enlace y que se flexiona. Bueno, esto igual, los lípidos se dividen en glicéridos, perdón, y que estos lípidos están constituidos por una molécula de glicerol, a la cual se le puede unir 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos. Ya, la unión de 3 moléculas de ácido graso lo vamos a llamar triglicéridos, y estos se van a clasificar según su estado físico en aceites y en grasas. Ya, los aceites son líquidos a temperatura ambiente, pues los ácidos grasos presentes en él son del tipo insaturado, de cadena corta y principalmente de origen vegetal. En cambio, las grasas son sólidas, temperatura ambiente, pues los ácidos grasos presentes en él son del tipo saturado de cadena larga y principalmente de origen animal. Bueno, acá se muestra la formación de un triglicérido a partir de una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos del tipo saturado. Acá se van a liberar 3 moléculas de agua y se formarán enlaces del tipo éster mediante el proceso de condensación. Y el proceso inverso la vamos a llamar hidrólisis. Como los triglicéridos tienen muchas funciones, ¿ya? Dentro de ellas vamos a encontrar que tienen una reserva energética, que a diferencia de muchas plantas, los animales solo tienen la capacidad limitada para almacenar carbohidratos, ¿ya? Los vertebrados, cuando los azúcares que se ingieren sobrepasan las posibilidades de utilización o transformación en glucógeno, estas se van a convertir en grasa. Y cuando los requisitos energéticos del cuerpo no son satisfechos por la ingestión inmediata de comida, el glucógeno y posteriormente la grasa van a ser degradados para llenar estos requerimientos, ¿ya? Cuando los requisitos energéticos del cuerpo no son satisfechos por la ingestión inmediata de la comida, el glucógeno y posteriormente la grasa van a ser degradados para llenar estos requerimientos, ¿ya? Por su parte, la grasa y los aceites contienen una mayor proporción de enlaces carbono-hidrógeno, que estos son ricos en energía y por lo tanto contienen más energía química. También lo tenemos como aislantes térmicos contra las bajas temperaturas
El tejido adiposo que almacena grasa está particularmente desarrollado en los mamíferos marinos, ¿ya? Ellos tienen mucho grasito. También lo tenemos como amortiguador, que en grandes masas de tejido graso rodean algunos órganos, como por ejemplo los riñones de los mamíferos, y sirven para protegerlos de algún golpe físico, un trauma. Estos depósitos de grasa permanecen intactos hasta en desnutrición. Tenemos también a los fosfolípidos, que corresponden a una familia de lípidos anfipáticos que por sus propiedades físicas forman parte de las membranas celulares, ¿ya? Son lípidos polares que en presencia de agua adoptan la estructura de bicabas lipídicas. La cabeza hidrofílica atraída por el agua, que es polar, y sus colas hidrofóbicas hacia el interior que repelen el agua. Por último tenemos a los esteroides, los cuales no se asemejan estructuralmente a los otros lípidos, pero se les agrupa con ellos porque son insolubles en agua. Estos pertenecen a este grupo como el colesterol, como el colesterol y sus derivados, la hormona de la corteza suprarrenal, como la aldosterona, cortisol y andrógenos corticales, a las hormonas sexuales femeninas, como la progesterona y estrógenos, y la masculina que es la testosterona, ¿ya? También tenemos la vitamina D y los ácidos biliares. Bueno, eso sería todo, chicos. Que estén bien. Gracias.